Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que confieso, me tiene completamente fascinado y creo que a muchos de ustedes también les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de ese sentimiento tan poderoso, tan único, tan Demet. Sí, hoy vamos a desmenuzar el significado detrás de la frase "nadie ama como yo", o mejor dicho, su confesión. Seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez esa certeza profunda, esa convicción casi física de que el amor que uno siente, la forma en que uno ama, es diferente? No me refiero a una cuestión de superioridad, ojo, sino a una intensidad, a una forma de ver el mundo a través de los ojos de otra persona, a una dedicación que parece trascender lo ordinario. Es esa sensación que te recorre el cuerpo y te susurra al oído: esto que sientes, esto que das, es algo especial. Nadie más podría hacerlo así. Y cuando esa sensación se materializa, cuando se articula, cuando se confiesa, se convierte en una declaración de intenciones, en una vulnerabilidad expuesta, en algo increíblemente poderoso. Por eso, antes de que se me olvide, si este tipo de temas te hacen vibrar, si te gusta reflexionar sobre las profundidades de las emociones humanas y desgranar esas historias que nos tocan el alma, entonces este es tu sitio. No olvides darle a ese botón de suscribirse que ves por ahí abajo y activar la campanita para que no te pierdas nada. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Ahora, volviendo a nuestro tema. Nadie ama como yo. Su confesión. ¿Qué hay detrás de esta afirmación tan rotunda? Para mí, lo primero que surge es una profunda conexión. No se trata solo de querer a alguien, sino de entenderlo en un nivel que va más allá de las palabras. Es captar esa mirada, esa sonrisa, ese suspiro que te dice todo lo que necesitas saber. Es anticipar sus necesidades antes de que ellos mismos se den cuenta de que las tienen. Es, en definitiva, un estado de sintonía casi perfecta. Piensen en esas películas o esas canciones donde los protagonistas parecen tener una conexión telepática, donde sus acciones y reacciones están tan alineadas que es casi mágico. Esa es la esencia de "nadie ama como yo". Y cuando esta sensación se manifiesta en una confesión, se vuelve aún más interesante. No es un monólogo interno, es una revelación. Alguien está eligiendo compartir esta profunda verdad con otra persona. ¿Qué implica eso? Implica confianza, una confianza ciega y absoluta. Implica vulnerabilidad, porque al confesar algo tan íntimo, uno se expone a ser malentendido, a ser rechazado, a ser, en el peor de los casos, herido. Pero también implica una valentía tremenda. Es un acto de fe en la otra persona, una apuesta por la reciprocidad, una invitación a que ese amor sea correspondido en la misma medida. Pensemos en los distintos escenarios donde esto podría ocurrir. Podría ser una relación de pareja donde uno de los dos, después de años juntos, siente que su amor ha alcanzado un nivel de profundidad que lo distingue. No es que el amor del otro sea menor, sino que la forma en que uno experimenta y expresa ese amor es única. O podría ser un amor filial, esa devoción incondicional de una madre o un padre hacia su hijo. O incluso un amor platónico, esa admiración profunda y casi reverencial hacia un amigo, un mentor, alguien que ha marcado tu vida de una manera irrepetible. La belleza de esta confesión reside en su autenticidad. No es una frase hecha, no es un cliché romántico. Es una verdad que brota del alma, un reconocimiento de la singularidad de una experiencia emocional. Es decir, he buscado, he comparado, y lo que siento por ti, la forma en que te cuido, en que te protejo, en que te admiro, es algo que no he encontrado en ninguna otra parte. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué nos lleva a sentir y a decir algo así? ¿Es una cuestión de intensidad innata? ¿Es el resultado de experiencias pasadas que nos han moldeado de una manera particular? ¿O es simplemente la magia de encontrar a la persona correcta, a la persona que despierta en nosotros esa capacidad de amar de una forma tan extraordinaria? Creo que tiene que ver con una combinación de todo. Hay personas que por naturaleza parecen tener una capacidad de empatía y de conexión más profunda. Son esos seres que perciben el mundo con una sensibilidad especial, que se entregan sin reservas y que ven el amor no como un intercambio, sino como un regalo perpetuo. Y cuando esa sensibilidad encuentra a alguien que resuena con ella, que la alimenta, que la recibe con gratitud y reciprocidad, es cuando florece ese amor único. La confesión, en este contexto, es un punto de inflexión. Es el momento en que esa convicción interna se comparte, se pone sobre la mesa.
Y las reacciones pueden ser muy variadas. Puede ser recibida con asombro, con gratitud, con una igual intensidad de confesión. O puede generar dudas, inseguridad, un sentimiento de presión. Si la persona que recibe la confesión no está en la misma sintonía, puede sentirse abrumada o incomprendida. Imaginemos a Ana, que después de un tiempo difícil, se da cuenta de que el amor que siente por su pareja, Javier, es algo que nunca antes había experimentado. No es solo que lo quiera, es que siente una necesidad profunda de velar por su bienestar, de celebrar sus triunfos como si fueran propios, de ser su refugio en los momentos de debilidad. Un día, sentada frente a él con la voz entrecortada pero firme, le dice: Javier, sé que suena a locura, pero nadie ama como yo. No lo digo por presumir, lo digo porque lo siento en cada fibra de mi ser. Esta forma de quererte, de cuidarte, de ver la vida contigo, es única para mí. La reacción de Javier es crucial. Si Javier es capaz de ver la sinceridad en los ojos de Ana, de percibir la profundidad de sus palabras, puede que sienta una gratitud inmensa. Quizás él también sienta algo parecido, pero no ha sabido expresarlo así. O quizás simplemente se sienta honrado de ser objeto de un amor tan puro y devoto. Podría responder: Ana, me conmueves. No sé si yo amo de la misma manera que tú, pero sí sé que lo que siento por ti es lo más valioso que tengo, y tu forma de amar me hace sentir la persona más afortunada del mundo. Pero, ¿qué pasa si la confesión no es recibida de la misma manera? Si Javier, en lugar de comprender, se siente presionado, o piensa que Ana está siendo egocéntrica, o simplemente no entiende esa intensidad. Podría decir algo como: bueno, Ana, eso es un poco fuerte. Yo también te quiero, pero no sé si llego a ese nivel. En ese caso, la confesión, en lugar de unir, puede crear una brecha. Y es ahí donde reside la fragilidad de estas declaraciones tan potentes. Requieren un terreno fértil para germinar. Otra faceta interesante es la de la autoafirmación. A veces decir «nadie ama como yo» no es solo una declaración hacia el otro, sino un recordatorio para uno mismo. Es una forma de validar esa intensidad, de asegurarse de que uno no está exagerando, de que esa forma de amar es real y valiosa. Es como si al pronunciarlo uno estuviera anclando esa emoción, dándole cuerpo y sustancia. Y no podemos obviar el componente de la exclusividad. La frase implica, casi por definición, que este tipo de amor es especial, reservado para una persona en particular. No es un amor genérico que se pueda repartir indiscriminadamente. Es un amor enfocado, dirigido, que encuentra su máxima expresión en un único destinatario. Y esa exclusividad, bien entendida, puede ser increíblemente poderosa y reconfortante para la persona que la recibe. Piensen en las canciones de amor, en la poesía. Muchas veces, los autores intentan capturar esa sensación de un amor único e incomparable. Frases como «eres el único para mí», «mi amor por ti es diferente a todo lo que he conocido». Son intentos de verbalizar esa experiencia de Met. Y cuando esa experiencia se vive y se confiesa, se convierte en algo tangible, en una obra de arte emocional. Además, la confesión de «nadie ama como yo» puede ser un acto de empoderamiento. Para la persona que lo dice es reafirmar su propia capacidad de amar, su valor como ser humano, su potencial para ofrecer un amor profundo y transformador. Es reconocerse a sí mismo como un portador de un don precioso. Y para la persona que lo recibe puede ser un regalo inmenso. Sentirse amado de una manera que se percibe como única, exclusiva y excepcionalmente profunda, puede ser una de las experiencias más gratificantes de la vida. Es sentirse visto, valorado, adorado de una forma que trasciende lo superficial. Pero ojo, también hay un lado oscuro o al menos, un lado que requiere cautela. Si esta frase se utiliza con un afán de manipulación, de control, o para hacer sentir culpable al otro si no corresponde a esa intensidad desmedida, entonces deja de ser una confesión y se convierte en una herramienta tóxica. El amor verdadero, en su forma más pura, no busca oprimir, sino liberar. Y una confesión de amor único, cuando es genuina, busca fortalecer el vínculo, no crear una deuda emocional. En resumen, nadie ama como yo. Su confesión es una frase cargada de significado. Es la expresión de una conexión profunda, de una intensidad emocional única, de una entrega sin reservas. Es una vulnerabilidad expuesta a un acto de fe, y en su mejor versión, una celebración del amor en su forma más pura y personal. Es la chispa que enciende conversaciones, que genera reflexiones,
y que, cuando es correspondida, puede crear vínculos inquebrantables. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por las profundidades del amor. Me ha encantado compartir estas reflexiones con ustedes. Me pregunto, ¿alguna vez han sentido esa certeza de que aman de una manera única? ¿Han tenido la valentía de confesarlo? O quizás, han sido ustedes quienes han recibido una confesión así. Me encantaría saber sus experiencias, sus pensamientos, sus propias definiciones de este sentimiento. Déjenme sus comentarios aquí abajo los leeré con muchísimo interés. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha tocado la fibra sensible, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compártanlo con sus amigos, con sus parejas, con todos aquellos que creen que podrían conectar con este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Un abrazo enorme.